En las lejanas pampas de los Andes, oscuras y frías, alejadas del pueblo, hay pequeñas casas, hogares con sus respectivas familias. Estas casas están diferenciadas de unas de las otras no por unos cuantos metros, sino por kilómetros o inclusive millas en distancia. Así que hace que los ciudadanos vivan prácticamente aislados. Esta historia se remonta a un niño pequeño viviente de una de ellas, que aproximadamente tenía 12 años. Este niño pequeño tenía el nombre de David, porque sus padres eran creyentes religiosos. Pero eso no era excusa para que también sus padres cuidasen de David en las oscuras noches de las pampas, porque en esas pampas puede ocurrir cosas sin precedentes, no solamente de personas, sino que también de animales. Inclusive la misma geografía del lugar puede hacer que ocurra cosas que no se pueden nombrar. Y bien, David cierto día con sus amigos, que eran 4, los cuales se llamaban Tito, Juan, Jonás y Ezequiel. Los 4 no tenían la misma edad. Tito, bueno, era muy pequeño, era de 9 años. Jonás, que prácticamente tenía unos 10 años. Josué, o Jonás, no, en sí Juan, tenía 13 años y Ezequiel tenía sus 14 años. Variaban unos cuantos años sus edades, pero aún así eran muy buenos amigos. Cierto día, todos los niños empezaban a pastear sus ganados debido a las órdenes de sus padres, los cuales llevaban a tales ganados vacas, ovinos y ovejas, llamas, alpacas. Alpacas un poco, bueno, como quien dice, intentándose adiestrar. Pero en sí salían desde aproximadamente de las 4 de la mañana hasta las 3, 4, 5, 6 de la tarde, dependiendo de qué es lo que pasaba en el día. Bueno, cierto día los 5 se reunieron en un lugar y empezaron a jugar hasta muy tarde. Obviamente se fijaron de que los ganados estuvieran bien encebados en su casita, y ellos jugaban por las pampas a la chapa-chapa, intentando atrapar a algunos animales que corrían como la vizcacha. Pero la noche empezó a cubrir los cielos, las montañas empezaron a oscurecerse, y en el campo, cuando no hay luna llena, lo único que puedes ver es absoluta oscuridad. No puedes ver nada sin una linterna o una lámpara. Los 5 chicos se asustaron, especialmente Tito, debido a que como era el pequeño tenía terror a la oscuridad. Ezequiel les recomendó ir en una sola dirección, pero jugando, porque el cuerpo, o prácticamente el movimiento, hace que el cuerpo se caliente más. Así que todos empezaron a hacerle caso porque era el mayor. Pero no obstante, a pesar de que caminaron demasiado, jugando, a veces corriendo, tropezando, no llegaron a casa. No vieron en toda la zona una sola luz. Y no fue hasta que de pronto uno de ellos recordó que en su bolsillo había una vela. Una vela. Todos empezaron a alegrarse porque tal vez tenían una oportunidad de regresar a casa, pero no teníamos.
Como no tenía fósforo, no podían prender la vela. Pero también resulta que uno de sus otros compañeros o amigos prácticamente, quien era Jonás, tenía un fósforo. La cuestión era que prendieron la vela, sí, pero como había mucho, bueno, no tanto viento, pero sí había viento, la vela era inestable. Pasaba a apagarse y prenderse. Así que todos sus amigos empezaron a rodear la vela para que ésta no se apagara, lo cual funcionó muy bien. Además, inclusive les pudo alumbrar un poco el camino para poder saber dónde van y dónde vienen. Y de pronto encontraron una cueva así nada más, un poquito tapadita, pero una cueva. Lo cual que también los asustó un poco, sí, porque las cuevas son un espectro de terror en algunos casos, pero aún así se alegraron. El mayor Ezequiel les dijo de que jugaran a las escondidas y de paso tal vez inclusive dormir ahí. En el campo no es muy inusual dormir en el campo, en las afueras. Siempre que estés en grupo es casi normal, además más seguro. Y entraron y empezaron a jugar. Juan era el contador y empezó a contar del 1 al 30. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Mientras que Tito y los demás empezaron a buscar cualquier agujero por ahí. Tito se fue afuera de la cueva a esconderse en algún rinconcito. Mientras que, obviamente, Jonás, Ezequiel y David entraron a la cueva, porque ahí no les encontraría. Y se escondieron muy bien. Y una vez que Jonás, el que estaba contando, terminó el conteo y empezó a buscarlos por todas partes. Primeramente encontró a Tito, porque obviamente el niño no se puede esconder bien, así que lo encontró primero. Te atrapé, y a uno más. Y Tito empezó a buscar a los demás también, pero mientras iban adentrando a la cueva, como que se iba volviendo un poco tenebroso. Ezequiel, que estaba un poco más adentro, a oscuras, desde atrás empezó a oír un suspiro. Y dijo, no me asustes, no me asustes. Y cuando volteó, prácticamente no vio nada. Sí, pero pensó que siquiera le iba a hablar. Pero cuando empezó a tocarlo, sintió como si la piel de la persona que estuviera atrás era un poquito como la piel de los ancianitos, suavecito. Y no solo eso, era un poco graso. Y lo asustó. Y al estar tan asustado, empezó a gritar y empezó a escapar. Empujó esa cosa que estaba a su atrás y empezó a correr como nunca había corrido. Se tropezó directamente con Jonás. Le dijo, escapa. Y el otro no entendía el otro. No entendía de lo que estaba diciendo. Pensó que le estaba asustando y esa cosa. Pero desde lo más profundo de la cueva empezó a escucharse un grito aterrador. Eso impactó a los dos, que no dudaron ni un segundo en escapar, tropezándose y así. Pero resulta que Ezequiel se había tropezado y en su momento de poder irse, esa cosa le agarra el pie y se lo lleva a las profundidades. Grita auxilio, pero nadie viene a buscarlo. Y resulta que su grito se escucha por todas partes. David, que estaban afuera, que también fue atrapado que estaba contando,
escucharon el grito y vieron prácticamente salir a su compañero de la cueva gritando nuevamente. Y ellos le preguntaron: ¿dónde está Ezequiel? ¿Dónde está Ezequiel? Y empezaron a escuchar un tipo de gruñido caminando un poco más afuera. Todos empezaron a asustar más y más. Y el que tenía la vela, que era Jonás, sí, obviamente empezó a acercarse, pensando que tal vez Ezequiel estaba jugando una broma y todo era un mal chiste, un muy mal chiste. Y cuando se acercó, la vela pudo alumbrar a una parte de esa cosa, el cual tenía una piel que era muy suave, blanca y un poco añeja. Murmullos nomás pudieron escuchar. Al mero hecho de haberlo visto, la vela cayó de las manos nomás hacia el piso, apagándose al instante. Y en ese mismo momento todos empezaron a correr, gritando. Otros solamente corriendo. David corrió lo más rápido posible por las montañas, por todo lugar. Se separaron en diferentes lugares. David corre y corre por las montañas, subidas y bajadas, escombrosos o escombrosos. Pudo vislumbrar una pequeña luz a lo lejos y con esperanza corrió mucho más hasta llegar allí. Llegando ahí, se encuentra con una abuelita, la cual lo ve asustado y obviamente lo acoge. Y sin preguntar, solamente deja que duerma en su hogar. A la mañana siguiente, la abuelita le pregunta qué pasó. David, un poco más calmado, le dice de que algo nos atacó, algo. Mis amigos, ¿dónde están? Mis amigos. ¿Quién es tu papá?, le preguntó la abuelita. David, le dijo el nombre y la abuelita ya sabía quién era. Así que fueron directamente a su casa, donde sus padres estaban prácticamente preocupados por David. Lo abrazaron, lo besaron y obviamente escucharon lo que la abuelita les había dicho de la boca de David, obviamente. Y ellos alertaron a los demás vecinos, que también estaban preocupados por sus hijos, y fueron en mancha de día a esa cueva, donde lo único que pudieron encontrar eran algunas ropas de los niños. Entraron a la cueva a lo más profundo que podían y no había nada, absolutamente nada. Era como una cueva vacía. Supuestamente pensaron que la cosa o la persona que hubiera hecho esas cosas horribles había escapado. Y todos acordaron que al siguiente día todos iban a atraparlo, junto con las autoridades. Iban a comer todos los lugares para encontrarlo. Y regresaron a casa. Esa noche David durmió asustado en su propio cuarto, con la puerta bien cerrada. Tuvo un profundo sueño, sí. Pero resulta que a la medianoche el perro empieza a ladrar. Y eso despierta un poco a David. Pero sus ganas de ir al baño, hacer el pis prácticamente, lo mueven mucho más. Así que sale de su casa un poco asustado. Hace su necesidad a la afuerita nomás y se entra directamente a su cuarto, rápido, sin ni siquiera verificar si su puerta estaba cerrada o abierta. El perro empieza a ladrar y ladrar y ladrar y se calla. David pensó de que se cayó porque simplemente
Todo está normal. Hasta que de pronto vio su ventana y lo único que vio fue la asquerosa cara de esa criatura mirándolo a los ojos. A los ojos, directamente. A la mañana siguiente, los padres no encontraron a David en su cuarto y el perro estaba destrozado. Por eso en las pampas no dejen a sus hijos solos, no los comprometan, ni siquiera un adulto debería andar en las pampas de los Andes solo. Y bien, con esto ha sido el cuento de esta noche. Y conmigo será hasta la próxima.